Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de haciendo visibles las neurodiversidades. Nos acompaña Octavio Gascón Enríquez. Octavio es un médico cirujano y licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en psicoterapia por el Centro de Psicoterapia Cognitiva y diplomado en psicofarmacología por el CIAP. Ha participado en diversos simposios y seminarios nacionales e internacionales en salud mental organizacional y del individuo. Ha participado como coordinador clínico en centros de atención en neurología. Actualmente funge como director médico en un centro de atención en salud mental. Es docente en la matrícula de Neurofisiología y Biología del Comportamiento a nivel licenciatura y participa como gerente de salud mental para Mercer Marsh Beneficios, desarrollando contenido basado en evidencia científica para la gestión organizacional de la salud mental y protocolos de derivación para personal afectado por riesgos psicosociales. Démosle la bienvenida. Les recuerdo que esta presentación, por favor, tengan la confianza de escribir sus preguntas para que al final podamos hacerlas públicas y que Octavio nos ayude a responderlas. Adelante, Octavio, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí, bueno, un total gusto estar con ustedes. Y la realidad es que el tema que traemos hoy, creo que, bueno, además de que va a sonar tal vez un poco revolucionario y un tanto diferente en muchos sentidos, creo que es un buen momento para tocar este tipo de temas, sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos, en el que hay mayor visibilidad de algunas diferencias en todos nosotros, se están revolucionando los sistemas de trabajo, los sistemas de reclutamiento, la forma en la que entendemos el talento. Entonces, me parece que esta plática no solamente está siendo pertinente, sino que es un muy buen momento para explorar modificaciones importantes en cómo nos entendemos como seres humanos. El día de hoy tocaremos precisamente el tema que veíamos en el título, que son las neurodiversidades. Creo que es un tema que, insisto, de repente podemos pensar como de, hoy otros temas de diversidad, etcétera, pero creo que le demos una cualitatividad diferente el día de hoy. Tratar de entenderlo desde un panorama en el que nos estamos cimentando en entender mejor a las personas. De tal manera que quiero empezar el día de hoy nuestra agenda con qué es el mundo diverso, a qué nos referimos con la diversidad desde un panorama también incluso antropológico. Las diferencias que existen entre nuestros cerebros, cuando hablamos de personas que procesan la información de determinada manera, qué tan ergonómico puede llegar a ser algún proceso a nivel laboral para algunas personas y para otras no. No podemos suponer tan fácilmente que todo el mundo procesamos el mundo igual. Tres, vamos a hablar acerca de antiguas condiciones en salud mental que actualmente las podemos entender como normalidades, que en realidad da mucha luz sobre cómo podemos convivir mejor todos. Hablaremos de algunas experiencias de personas que viven con algunas de estas neurodiversidades y finalmente buenas prácticas que podemos tener para pasar de todo este mundo de la neurología a algo más pragmático, ¿no? Algo un poquito más parsimónico, más sencillo de aplicar en el día a día. Entonces, queremos platicar algunos tips, ¿no? De cómo llevar la neurodiversidad a los entornos de trabajo realmente desde el día de hoy, para que todos los tips e información que vamos recabando hoy mismo tengan una aplicabilidad, ¿no? En nuestros entornos de trabajo. Primero que nada, hay que hablar, como comentaba, acerca de la diversidad como concepto. ¿A qué nos referimos con la diversidad? Recuerden que muchos de estos temas van ligados, diversidad e inclusión. El día de hoy no es la intención hablar de la inclusión, aunque tocaremos ese tema un poquito más adelante porque obedece a cosas que podemos hacer. Pero tratemos de primero enmarcar a qué nos referimos con diversidad. Lo diverso hace referencia a la variabilidad de individuos en el ecosistema. Esa es como, digamos, la definición más general que se tiene en torno a la diversidad, que no nada más se refiere a los seres humanos, sino se refiere a las cosas que se encuentran en un ecosistema. En este caso, a las plantas, a los animales, etcétera. Esto que tienen ustedes acá en pantalla es un árbol genealógico de las especies. Lo que hace es que intenta referenciar la gran diversidad de especies que existen en el mundo, en los reinos determinados. Y a mí siempre me ha dado muchísima curiosidad e interés exactamente ver dónde se encuentra el ser humano, porque al final del camino nuestro papel dominante sobre la Tierra, pues de alguna manera nos hace suponer que lo único que hay son seres humanos. Y más interesante, que lo único que hay es un tipo de ser humano, ¿no? Entonces,
acá lo interesante es ver cómo nosotros realmente nos encontramos en una muy minúscula parte de esta diversidad. El mundo está repleto de diversidad. Digamos que el mundo representa la diversidad en sí misma. Los ecosistemas son cambiantes, son diferentes, etcétera. Y el ser humano ocupa un lugar fundamental ahí. Pero es solamente justamente eso, un lugar. Al nosotros tener un lugar en esto, y no necesariamente nosotros ser el centro de todos estos reinos, es importante que aprendamos primero que la diversidad entonces se encuentra inherente en la naturaleza. No es algo que el ser humano haya creado, la diversidad, ¿no? Sino que la diversidad se encuentra en la naturaleza. Ahora bien, este segundo esquema, a mí me gusta muchísimo traerlo en este tipo de charlas, porque nos permite identificar exactamente de dónde vamos viniendo. El ser humano en realidad va modificando algunos aspectos, no nada más de su cuerpo, sino de su cultura. Entonces, conforme el ser humano ha evolucionado, la cultura, el cuerpo, necesariamente los cerebros, se han modificado, porque han buscado justamente adaptarse a las contingencias o a los cambios en el entorno. Cuando el entorno cambia, el cerebro tiene que cambiar y el ser humano cambia en sí mismo. Entonces, aquí es muy importante que veamos todos los procesos evolutivos que antropológicamente hemos logrado identificar en los seres humanos. Esta diversidad en genes, pues es lo que crea lo que actualmente entendemos por cerebro humano, que por supuesto que no es único. Cada cerebro de cada persona funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, proviene precisamente de compartir genes justamente entre pueblos, entre comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos cierta idea de dónde venimos, pero siempre hay una pregunta que resultaría como intuitiva, ¿no? O siguiente, que es, ¿a dónde vamos? ¿Tenemos idea de a dónde vamos? La respuesta es no, no tenemos idea de a dónde vamos. Lo más probable es que vayamos justamente a seguir combinando nuestra herencia génica, nuestros genes, para fortalecernos a los cambios que ha experimentado o que va a seguir experimentando el mundo. ¿Qué cambios? Porque de repente cuando hablamos de lo antropológico, de las ciencias naturales en este sentido, todo como que suena de repente en la evolución del ser humano desde los homínidos, ¿no? Desde los monos. Hemos experimentado incluso en los últimos 2 años cambios importantes cuando hablamos, por ejemplo, de la digitalización y la forma en la que las personas evolucionan sus cerebros para adaptarnos, por ejemplo, mejor a las computadoras, para adaptarnos mejor a los procesos digitales, para adaptarnos mejor a los procesos de comunicación que tenemos actualmente en estos mismos medios. Entonces, la evolución del cerebro humano no nada más es un tema que concierne a que el cerebro se haga más grande o más chico, sino que se refiere a cómo el cerebro es capaz de asimilar o procesar las computadoras, la comunicación vía chat, las diferentes redes sociales, la forma en la que interactuamos con la información de esas redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante que llevemos estas ciencias naturales a lo que sí vivimos todos hoy. Creo que la mayoría de nosotros hemos vivido un momento de adaptación muy importante a la era digital. Hace unos años, tal vez tener esta plática por Zoom, pues no nada más hubiera resultado difícil, sino que incluso hubiera sonado como aventurado, ¿no? Como de, ay, va a ser la conferencia vía digital, ¿cómo? Y hoy por hoy se vuelve algo totalmente normal para nosotros y eso habla justamente de los pasos evolutivos que hemos tenido en muy breve tiempo. Pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir evolucionando en este sentido. Las nuevas generaciones también cargan justamente con estos procesos de cambio. Ya que entendemos un poquito qué es la diversidad y que, bueno, se encuentra implícito en nuestro cerebro el cambio, porque hemos evolucionado a través de estos cambios y estas diversidades y que el ser humano forma parte de una gran diversidad en el ecosistema, bueno, vamos ahora sí a empezar a hablar acerca de cómo es que nuestros cerebros son diferentes. Acá el cerebro de Kitsia es de algún modo, el cerebro de algún compañero del trabajo de ustedes, de quien me escuchan, es diferente al mío. ¿En qué términos es diferente? Bueno, todos provenimos de sistemas de aprendizaje diferentes, es decir, no a todo mundo nos han educado de la misma manera, no todo mundo tenemos los mismos genes y por lo tanto no todos los cerebros procesan la información de la misma manera. De tal manera que nos lleva a algo llamado neurodiversidad, es decir, a tratar hoy por hoy de identificar estos cambios que existen a nivel de los circuitos del cerebro. Estos circuitos del cerebro se configuran o aparecen de acuerdo a muchísimos factores. ¿Por qué una persona procesa la información de determinada manera? Por múltiples factores. Factores genéticos que tienen que ver con la transmisión de la información literalmente de mis padres hacia mí, por factores de aprendizaje, lo que yo he vivido, y también por factores que se encuentran en mi entorno.
en las escuelas, a qué situaciones estuvo expuesto, factores incluso nutricionales. Eso hace que nuestros cerebros funcionen de manera diferente, ¿de acuerdo? No hay una estandarización, no todos los cerebros funcionan igualito. Procesamos y funcionan diferente por estos múltiples factores. Hace muchos años, estos múltiples factores, cuando no se asociaban o no los entendíamos en determinado contexto médico, los catalogábamos como enfermedades, por ejemplo. Notábamos que había personas que la atención la procesaban más lento que otras personas. Entonces decíamos, bueno, si no puede prestar atención a 5 cosas al mismo tiempo, entonces tal vez es una condición médica esto, ¿no? Hoy por hoy sabemos que no es una cuestión de que las personas estén enfermas o algo por el estilo, porque no puedan procesar 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Porque así como hay personas que lo pueden hacer, que pueden procesar o prestarle atención a 5 o 6 cosas al mismo tiempo, esas mismas personas que pueden prestar atención a 5 o 6 cosas al mismo tiempo, tal vez les cuesta trabajo recordar. Entonces, la memoria no funciona igual tampoco. Luego también hemos notado que hay personas que tal vez pueden procesar 5 o 6 cosas al mismo tiempo, tienen buena memoria, pero al momento de tomar decisiones las toman por rutas diferentes. Entonces, la toma de decisiones es distinta. Entonces, lo que hemos visto acá es que la forma en la que se procesan los estímulos, se presta atención, funciona la memoria, cambia de persona a persona. Entonces, dejamos de entender mucho esto como condiciones en salud mental, de dejar de llamarles trastornos, y entonces aparece el término neurodiversidad. ¿Por qué? Porque buscamos que justamente desde pequeños las personas puedan acceder a un sistema educativo donde realmente se ajuste a los cambios que todo mundo tenemos, a las diversidades que todo mundo experimentamos. Seguramente han escuchado de las famosas escuelas Montessori, las escuelas tradicionales, los sistemas modulares, muchos sistemas que se han creado para tratar de educar a las poblaciones, a los niños, y que muchos de estos sistemas lo que buscan es adaptarse cada vez más a las diferencias entre los niños. Estas iniciativas que regularmente se daban por parte de los padres de familia, luego migran en los años 70 a las comunidades médicas, principalmente con 2 condiciones, el autismo y la dislexia. Hoy se sabe que tanto el autismo como la dislexia son temas que tienen que ver con cómo las personas procesan el mundo a nivel emocional y a nivel también gráfico y escrito. No todo el mundo escribimos igual. ¿Cuál es nuestra primera evidencia de que nuestros cerebros no funcionan igual? Por lo tanto, incluso escribir llega a ser diferente. Que tenemos lateralidad. Hay zurdos y hay diestros, y hay gente ambidiestra. Para ser zurdo diestro, esto es dependiente de los circuitos del cerebro. Aquí algunas personas que nos están escuchando escriben con la mano derecha y otros con la mano izquierda, ¿no? Y yo creo que aquí nadie consideraría que escribir con la mano izquierda es algo malo. Pues es que no es algo malo, es un cambio en cómo funciona su cerebro, nada más. Entonces, actualmente, algunas condiciones que anteriormente entendíamos como trastornos, como la dislexia, aparecieron después las dispraxias, ahorita platicamos un poquito de qué es cada cosa de estas, el autismo, el TDA, el trastorno por déficit de atención, los entendíamos como meros trastornos que requerían un tratamiento farmacológico y ahí quedaba. Y hoy sabemos que más bien tiene que ver con neurodiversidades, que sus cerebros funcionan de manera diferente. Entonces tenemos 2 términos actualmente muy útiles, lo neurotípico y lo neurodiverso. Lo neurotípico, digamos que son todos estos procesamientos que se ajustan fácilmente al mundo, ¿no? Por ejemplo, el prestar atención a una clase durante una hora, para muchas personas resulta sencillo, pero para otras no. Para otras se distraen fácilmente porque su proceso, de la forma en la que procesan todos esos estímulos, por ejemplo, verbales, la maestra hablando, 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 llega a ser más difícil. Piénsense en ustedes. Habrá quien diga, sí, híjole, a mí me cuesta trabajo prestar la atención a un webinar de una hora. A mí me cuesta trabajo prestar la atención a un webinar de 2 horas. Y habrá quien diga, híjole, pero a mí me encantan, les puedo prestar atención 1 hora y media y yo feliz de la vida. Pues sí, porque nuestra capacidad atencional es diferente. Y por capacidad no me refiero a que no tengan la capacidad, es que la forma en la que su atención funciona es distinta. Entonces, lo que hoy queremos es que exista lo neurodiverso, que lo hagamos visible, para que ciertos procesos sean mucho más fáciles para personas que procesan el mundo de manera diferente. Ahora, este tema de lo neurodiverso, actualmente hay algunas condiciones que antes se consideraban tal cual, que lo enmarcan. Es decir, cuando hablamos de lo neurodiverso, hablamos de algunas cuestiones muy particulares.
Seguramente va a cambiar con el paso del tiempo y empecemos a asociar que hay otras neurodiversidades, pero hasta el día de hoy, digamos que lo que se encuentra en arduo estudio son la dislexia, las dispraxias, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y los trastornos del espectro autista. ¿Qué es cada cosa puntualmente? La dislexia son dificultades en el procesamiento de la escritura. Es muy común y lo vemos de repente en niños que viven con dislexia que les cuesta trabajo empezar a escribir. ¿Por qué? No es porque confundan las palabras, es que la forma en la que aprenden, en que su cerebro procesa, va a seguir hablando de esta palabra, que es el procesamiento de la información, la forma en la que el cerebro de los niños disléxicos procesa el lenguaje es muy diferente. Entonces, se comunican de manera muy efectiva y son de hecho muy creativos, pero la parte de aprender la escritura les llega a costar un poco más de trabajo. Digamos que la asociación entre el lenguaje y el movimiento de la mano a nivel gráfico les cuesta trabajo, ¿no? Pero son muy creativos en torno a cómo manipulan el lenguaje a nivel cognitivo, a nivel de sus pensamientos. La dispraxia tiene que ver con la dificultad de algunos procesos, digamos, por ejemplo, lavarse los dientes, procesos cotidianos, cómo nos lavamos los dientes, cómo cocinamos, por ejemplo, con qué agarramos un objeto. Las dispraxias, entonces, son dificultades de algunas personas para acoplarse a esos, digamos, microcomportamientos de la vida cotidiana, hacer la cama incluso, por ejemplo, ¿no? El déficit de atención e hiperactividad es un tema de cómo la persona procesa su atención precisamente. Este, digamos que el gran marco de las neurodiversidades es el déficit de atención con o sin hiperactividad, en el cual también estas personas destacan particularmente por su nivel de creatividad. ¿Por qué? Porque la forma en la que se procesa la atención tiende a cruzar por algunos circuitos del cerebro más emocionales que en el resto de la población. Entonces, suelen ser mucho más creativos y crear mucho más ideas derivados de algún estímulo puntual que otras poblaciones que somos más lógico-racionales de repente. Y finalmente el espectro autista, que tiene que ver con la cognición social. Qué tan fácil o no es reconocer emociones en los demás. Las personas con alguna condición del espectro autista les cuesta trabajo identificar expresiones faciales, algún movimiento del lenguaje corporal que nos ayude a identificar emociones. Ustedes pueden, por ejemplo, verme y decir, bueno, tal vez Octavio se encuentra feliz ahorita porque pues está hablando tranquilo. Igual ya nadie opinaría que me encuentro yo tal vez enojado, ni nada por el estilo, porque tal vez mi expresión facial no es tal, o mi lenguaje corporal no es el de una persona enojada. Entonces, las personas del espectro autista les costaría mucho trabajo discriminar entre si me encuentro feliz, si me encuentro enojado, si me encuentro tal, porque la forma en la que procesan la cognición social o el darse cuenta de los demás es diferente. Un dato que me gusta mucho aquí tomar en cuenta es que vean los porcentajes de población estimada que viven con alguna neurodiversidad. Es hasta el 20% de población, es muchísimas personas que vivimos con alguna diferencia a nivel de cómo procesamos el lenguaje, la atención, eh, la cognición social, que tan fácil o no reconocemos emociones en los demás, algunos movimientos de la vida cotidiana como cepillarse los dientes, etcétera, ¿no? La lateralidad, ser zurdos o ser diestros. Entonces, es muy importante que veamos cómo este tema de la neurodiversidad nos permite aprendernos mejor. Quiero que hagamos un ejercicio todos. Quiero que me acompañen. Vamos a hacer un pequeño viaje a la neurología. Me gustaría que con su teléfono celular escanearan este código QR que tienen en pantalla. Una vez escaneado este código QR que tienen en pantalla, nos va a llevar a que podamos conocer un poquito más del cerebro. Voy a compartir, vamos a salir rapidísimo de la presentación y nos vamos a mostrar ahorita ya en este diagrama del cerebro. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que viéramos por acá? A ver, eh, lo que ustedes tienen acá en pantalla, que seguramente ya si escanearon el codito lo pueden ver en el teléfono celular. Si no, no se preocupen, les voy a pasar la liga también por Chatbox para que la puedan tener. Que igual dicen, ay, no vi el código, no me dio tiempo de escanearlo. No se preocupen, acá les dejo la liga. Lo pueden buscar en el Chatbox, denle clic y ya estamos todos juntos. Ahí está, perfectísimo, porque igual no va a dar tiempo de escanearlo, no se preocupen, no se preocupen. La idea es tenerlos todos por acá. A ver, ¿qué tenemos acá en la pantalla? Tenemos un diagrama 3D del cerebro y me gusta muchísimo. Yo lo utilizo mucho con mis estudiantes de licenciatura. Aprendernos implica también aprender cómo somos por dentro, porque no nada más somos lo que somos por fuera.
Acá en el cerebro podemos ver que en la esquina superior izquierda, si me estás siguiendo tú también con la plataforma abierta y si no puedes estar viendo nada más esta parte de la presentación, podemos aislar ciertas zonas del cerebro. Entonces me gustaría que aquí en el cuadro de opciones que tienes en la esquina superior izquierda, des clic y luego selecciones donde dice frontal lobe o frontal lobe este. Y nos va a aislar algo que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal, que es la parte más anterior de nuestro cerebro, de hecho es la zona más evolucionada del mismo. Esta corteza prefrontal es la que permite que procesemos la lógica, la atención, la toma de decisiones, la matemática, incluso algunos aspectos de la creatividad, etcétera. Esta zona es la más evolucionada de todo el reino animal a nivel neurológico. De hecho, el ser humano es la más grande de todo el reino animal. Las personas que viven con alguna forma de neurodiversidad, se ha encontrado que los cambios se encuentran justamente a este nivel, en esta parte del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvieras que hoy decir, oye, este tema de las neurodiversidades, ¿tiene algún lugar en el cerebro identificado donde estos cambios estén dados? Claro, en la corteza prefrontal, que es la que nos lleva justamente a poder procesar el mundo. Ahora me gustaría que regresaras a frontal lobe y que entonces aquí le pusieras en donde dice motor cortex. Ahí dice motor cortex. Y nos va a señalar algunos plieguecitos. Esta corteza motriz lo que hace es permitir al cerebro tomar decisiones a nivel motriz, a nivel del movimiento, para que tú puedas decidir levantar la mano, levantar la otra, hacer movimientos raros con las manos, etcétera. Todo eso, la decisión la toma esa zona del cerebro que estamos ahorita señalando. En las neurodiversidades, justamente, pensemos por ejemplo en las dispraxias, esta zona del control motriz se encuentra con algunos circuitos diferentes. Por lo tanto, la decisión que se toma sobre tomar un objeto o no, o tomarlo de determinada manera, por ejemplo, yo tenía un compañero en la primaria que tomaba el lápiz así, es una dispraxia, agarraba el lápiz de manera, digamos, como atípica. Todo el mundo lo agarramos así y él lo agarraba así, pero así él se acomodaba, ¿no? Eh, Está dado justamente por esa corteza motriz. Y finalmente, quiero que nos vayamos también a donde dice temporal lobe. Se encuentra un poquito más abajo. Temporal lobe. Ay, hasta yo me salió ahorita sin querer. Este lóbulo temporal, voy a volverlo a señalar, perdón, porque como que no se señaló bien. Ay, este lóbulo temporal, que está aquí a los laditos, lo que hace es que permite al cerebro identificar algunas emociones. ¿Hay otras partes del cerebro que sirven para discriminar emociones? Sí, claro que sí. Pero digamos que nuestro lóbulo temporal es de los principales centros que ayudan a discriminar justamente las emociones y con los cuales justamente también los sentimos. Aquí se almacena también la memoria, los centros reactivos del miedo, etcétera. Eh, en todos los seres humanos, los circuitos del lóbulo temporal son diferentes, pero se ha encontrado, por ejemplo, que en algunas personas con trastornos del espectro autista, justamente algunas zonas de aquí del lóbulo temporal se encuentran diferentes. Estas zonas diferentes, bueno, hacen que identifiquen las emociones de manera diferente. Entonces, hoy ya sabes un poquito más acerca de las zonas del cerebro que se relacionan con estas neurodiversidades, que no necesariamente estamos hablando de enfermedades, estamos hablando propiamente de diferencias al momento de procesar el mundo, ¿vale? Ok, vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí tienes en pantalla un estudio que se hizo en personas, vamos a ocultar aquí para que puedas ver bien, en personas con TDA y en controles sanos, digamos, en personas que no viven con TDA. Como puedes ver acá, este diagrama a mí me encanta, se ve muy bonito, pero es un diagrama de un niño, de dos niños. Lo que puedes tú aquí notar, sin que tengamos que ser médicos o saber interpretar estas espectrografías, etcétera, es solamente los cambios en la luminosidad. Mira en la esquina superior izquierda, donde ves un cerebro que tiene una alta concentración aquí de luces, y acá que la concentración de luces es diferente y que también a la periferia se ve menos azul. ¿Qué significa eso? Que estos niños sometidos a diferentes pruebas atencionales, su cerebro se prende de manera diferente. Es decir, ciertas zonas del cerebro se activan y otras no. Sin embargo, como puedes ver en el control sano, digamos,
en el lado izquierdo, la parte central del cerebro se encuentra prendida moderadamente y en la persona con TDA se encuentra un poquito más reforzado. ¿Esto qué nos dice? Que las zonas del cerebro que se asocian con el control emocional, con la expresión de los afectos, etcétera, en las personas con TDA se encuentran mucho más encendido. Entonces hace que cuando son sometidos a ciertos estímulos, de hecho, al verlos de manera más emocional, son más creativos. Entonces, a nivel de trabajo, son personas que son excelentes artistas. Cuando se trata de crear nuevas ideas, soluciones de negocios, son muy buenos, etcétera, pero que les llega a costar, por ejemplo, trabajo ciertas actividades, por ejemplo, automatizadas. Revisar una base de datos constantemente les llega a costar trabajo, requiere mucha capacidad atencional una base de datos. Pero cuando se trata tal vez de establecer ideas de negocio, tener puestos comerciales, pues por supuesto que pueden tener un impacto importantísimo por ahí. ¿Por qué? Porque logran encontrar otro tipo de soluciones de características más afectivas en las cosas, ¿no? Entonces, logran darle la vuelta a las cosas que las personas que de repente somos mucho más lógicas. Entonces, es importante que veamos cómo estas generaciones, estas personas que viven también con TDA, logran ver las cosas de una manera muy distinta que también puede ser muy útil para los negocios. Vamos a intentar hacer un ejercicio todos para tratar de identificarnos mejor. Pero antes, me gustaría que indagáramos un poquito más en datos. Vamos a escanear este código que nos va a llevar a Mentimeter. En Mentimeter me gustaría hacerles a todos un par de preguntas. Estas preguntas tienen la finalidad de saber un poquito más qué tanto creemos que vivimos en un mundo neurodiverso. Entonces, voy a compartirles mi pantalla una vez más. Aquí están viendo mi pantalla de la computadora completa, porque creo que así es un poquito mejor. Y les voy a pedir que con su celular entren a www.menti.com. Solamente así, menti.com. Y les va a pedir un código. Este código es el 42005900. Voy a ponerlo aquí en el chat box. A ver si lo puedo poner aquí rápidamente. El código es, la página es www.menti.com y el código es 42005900. Ok. Lo ponen así directamente en Menti y ya podemos participar todos. Entonces, venga, quiero ver 71 respuestas por aquí, que son todos los que estamos. Para ti, ¿cuántas personas viven con TDA actualmente en México? ¿Cuántas personas aproximadamente con TDA viven actualmente en México? Más o menos 1.5 millones, menos de 500,000 personas. Mira, me falta un cerrito aquí, perdón. O más o menos 900,000. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Piensa, por ejemplo, en tu alrededor. Aquí es a ojo de buen cubero. No vale buscarle en Google hacer trampa. Ojísimo de buen cubero. ¿Qué piensas? Piensa, por ejemplo, en tu alrededor. ¿Tienes algún familiar que sepas que tal vez lo han diagnosticado de TDA? ¿Algún amigo en tu infancia que sabes que de repente le costaba trabajo concentrarse? Yo tenía un muy buen amigo en la facultad que le costaba mucho trabajo, procesaba muy, muy bien y muy interesantemente los temas teóricos, pero a nivel de lo práctico se le dificultaba, se le caían las cosas, bueno, todo un rollo. Hoy es uno de los radiooncólogos más importantes del país. Eh, y vivió alguna forma de discriminación por esto, que ahorita es lo último a lo que quiero ir. Ok, la mayoría dicen 1.5 millones. Me encanta que estemos ya tan despiertos en este sentido. Sí, aproximadamente unos 1.5 millones de jóvenes y niños actualmente en México viven con TDA. Esa es la actual prevalencia. Recuerda que la prevalencia es la cantidad de casos en un momento determinado, como si tomáramos una foto de la cantidad de casos. Esa es la prevalencia. Y la incidencia, si llegas a escuchar ese término, es el número de nuevo de casos diagnosticados nuevos por unidad de tiempo. Entonces, lo que tenemos aquí es la prevalencia actual. Viven aproximadamente 1.5 millones de personas con TDA en México, de los 33 millones de jóvenes aproximadamente que hay ahorita entre los 6 y los 18 años. Ok. Ahora, ¿cuántas personas actualmente viven con dislexia a nivel mundial? Acuérdate, dislexia son las personas que les llega a costar trabajo el escribir. El escribir. Acuérdate, tal vez has escuchado alguna vez, oye, pero es que las personas que se traban cuando leen son disléxicos. No, eso se llama dislalia. No lo vamos a considerar todavía una neurodiversidad porque sabemos que tiene que ver con el entrenamiento en la lectura, pero posiblemente en un tiempo la dislalia o el trabarnos mucho cuando leemos se pueda considerar siempre y cuando hay estudios suficientes. Ahorita la dislexia
Sí se considera, que es un tema al escribir, invertir letras, etcétera. Ok, me encanta, porque el antecedente que les di de que es casi el 20% de la población la que con alguna neurodiversidad, pues es congruente con sus opiniones, ¿no? Si el 5 al 17% de la población mundial vive con alguna forma de dislexia y el 20% de la población mundial tiene alguna neurodiversidad, pues el número hace congruencia, ¿no? Sí, están en lo correcto. Más o menos es del 5 al 17% de la población mundial vive con dislexia o alguna condición relacionada con el mismo. Ok. ¿Por qué quería que viéramos estos datos estadísticos? Pues esencialmente para que hiciéramos un tanto conciencia de que efectivamente son niveles elevados de la población. Y estos niveles elevados de la población habla de poblaciones que ya se encuentran trabajando o que están a punto de llegar a nuestras organizaciones justamente con solicitudes de trabajo. Entonces, habla acerca de cómo tenemos que ir modificando la forma en la que entendemos a las personas en este sentido y que no es un tema de tener cuidado con cómo hablamos, es un tema de tener cuidado con lo que esperamos acerca de sus actividades. Voy a traerte unos tips muy útiles al final para que no nos preocupemos. Vamos a un tercer ejercicio el día de hoy porque quiero que tratemos ahora sí identificar diferencias entre nosotros. Entonces, vamos a irnos a un video que me encanta para tratar de, voy a compartir otra vez mi pantallita, a nivel video, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de brain gym, ¿no? O sea, de ejercicios de movimientos y cerebro, ¿no? Estos ejercicios de brain gym o gimnasia cerebral nos permiten un tanto identificar qué tan fácil es para nosotros o no el coordinar la motricidad con el estímulo visual que estamos a punto de ver, etcétera. Y lo que quiero que noten es que a algunas personas les va a ser mucho más fácil hacer estos ejercicios de gimnasia cerebral que a otras. Y tiene mucho que ver con nuestra capacidad neuroplástica, es decir, con cómo funcionan los circuitos en nuestro cerebro. Lo único que quiero el día de hoy es que te des cuenta que incluso en ti hay diferencias. Entonces, estas diferencias nos hacen a todos neurodiversos en realidad. Vamos a intentar hacer estos ejercicios. A ver, lo hago con ustedes porque está difícil. Es, me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Ok, no puedo, no lo logro. No es miedo. Ok, 3 golpes, así. Este es un poquito más fácil. Ya tenemos el celeste. Hágalo conmigo. Es un poquito más fácil. Me confundo fácilmente. ¿Por qué pasa eso? ¿Te acuerdas que te enseñé tu corteza prefrontal y la parte motriz? Bueno, yo te trabajo justamente por eso. Porque tu corteza motriz, corteza prefrontal, que está intentando como... Está muy complicado, esto está muy complicado. El cuadro está muy difícil. Está haciendo como un triángulo. No, no, está muy difícil. Ya lo voy a intentar, no puedo. Pero inténtalo hacer tú entonces. Ok, creo que este sí puedo. Sí. Ok, está muy difícil. Ah, ya entendí, entendí. Es así, así. Luego así, así. Luego así, así, así. A veces como que sí puedo. Es como piedra, papel o tijera, como ganándote a ti mismo, ¿no? Ok. Este es el ejercicio de dibujar un infinito con las manos. Realmente me parece que es un poquito más sencillo. Este sí creo que es un poquito más sencillo. Ok. Este es un ejercicio de la rotación de nuestros hombros. Entonces, realmente es como así, ¿no? Tal vez me resulta un poquito más sencillo, pero rotarlo es cuando ya me cuesta trabajo. Lo había intentado el día de ayer, pero la verdad es que sí me cuesta un poquito de trabajo. Ok.
estos ejercicios que acabamos de hacer, ¿qué tal? Algunos lograron, otros más o menos. A ver, antes de continuar, platícame rapidísimo aquí en el chat box. ¿Lo lograste? ¿Todos fueron sencillos? Así como dicen, ¿no? Rapidísimo, en fa. O sea, todos, uno tras otro, sin problema. Los hago todos los días. Están muy difíciles algunos. Y eso habla justamente de que algunas personas, nuestra capacidad atencional funciona de repente más lento de lo que el estímulo aparece, nuestra corteza motriz no responde tan rápido y cuesta trabajo. Pero si, por ejemplo, yo esto se lo pusiera a un atleta, tal vez le costaría menos trabajo. O a un artista, tal vez le costaría menos trabajo. A personas que tal vez su actividad motriz se encuentra más desarrollada. Entonces, sí quiero que notes cómo las personas que tenemos un trabajo, por ejemplo, que se trata de las bases de datos, de la conversación, de la lectura, si quieres, tal vez nos cuesta más trabajo este tipo de actividades porque la forma en la que ya se configura nuestro cerebro es diferente a otro tipo de trabajos. Y las personas nos encontramos un tanto más o menos adaptados a estos trabajos. Ahora, a algunos de ustedes les ha llegado, por ejemplo, un cubo que tiene algunas características de estímulo. Es un cubo de diferentes lados que tiene este cubo ciertas texturas. ¿Qué tiene esto que ver realmente con con la neurodiversidad? Fíjense que hubo un hallazgo interesantísimo hace unos años sobre cómo algunas personas pueden estimular su capacidad atencional. ¿Y de qué iba esto estrictamente? Bueno, algunas personas parece que requieren un estímulo para lograrse concentrar, un estímulo sensorial. ¿Por qué? Porque son más sensibles justamente a esos cambios en el sensorio. Las personas, por ejemplo, con TDA y algunas personas con autismo pueden encontrar la concentración en una conversación a través de este sencillo movimiento con la pluma. O por ejemplo, de la sensación táctil. Nos compartía una colega hace poco que, por ejemplo, en una conversación puede estar escribiendo, puede estar la cuestión muy concentrada al tiempo que agarra una libreta y se pone a hacer circulitos. Compárteme aquí tú en el chatbox. ¿Crees que hay alguna actividad que tú haces que te sirve para concentrarte un poco más en una conversación? Por ejemplo, estar haciendo los circulitos en una hoja, por ejemplo. Hay personas que se concentran, por ejemplo, mucho con un lapicero, por ejemplo, estar presionándole el, el, el sticker que tiene acá para poder sacar la punta. A mí me sirve muchísimo, por ejemplo, estar abriendo y cerrando un plumón, ¿no? En las reuniones hago círculos, acá dicen escribo palabras clave, me encanta. Y si se fijan, en ocasiones hay personas que llegan a sentirse que no les están haciendo caso porque se están haciendo estos dibujitos. Mi mamá hace mucho los circulitos también en las libretas. Y son formas que las personas tenemos, digamos que son una especie como manierismos, costumbres, que sirven para incrementar la capacidad atencional. Quien antes hacía dibujos o jugaba con la pluma, rellenar cuadritos. Justamente les hemos compartido el cubo para que algunos se den la oportunidad. Todavía nos queda tantitito de charla, entonces a lo largo de lo que queda de la charla me gustaría que intenten estimular su mano con el cuadro, con las diferentes texturas que tiene, para ver si mejora su capacidad atencional de la sesión. Algunas personas claramente la sentirán, otras definitivamente tal vez dicen, híjole, no, yo no puedo tener nada en las manos ni estar jugando con algo en particular, y habrá quien diga, sí, el estar tocando el cubo realmente me hace que me concentre un poco más. ¿Por qué? Porque estos cambios en el circuito que ya hemos platicado bastante, a veces se encuentran interrelacionados los sensoriales, el estar tocando algo, junto con las atencionales. Entonces, esa es la razón por la que algunas personas requieren esto. Y requerimos todos sensibilizarnos a que no es que no te estén prestando atención, es que se requiere ese estímulo para prestarte atención. ¿Vale? Eh, esta película que tenemos acá, me gustaría proyectarla, pero sabes que el tiempo que tienes, que es de 7 minutos, entonces me hace que es muy pesado, pero te quiero compartir más bien el link directamente aquí en el chatbox para que después tú lo puedas ver. Es de una película que se llama Estrellas en la Tierra. Eh, Habla justamente de la experiencia de un niño con TDA en, en la India. Entonces, de hecho, la película completita te la encuentras en YouTube. De hecho, yo te voy a compartir en este momento el link. Guárdalo, guárdalo. Me encantaría que lo veas después. Mira, la verdad es que mira, este tipo de películas antes decía, uy, no, ¿para qué? Velo. Se trata mucho de cómo crecen las personas que experimentan TDA, perdón, dislexia. Dicen, está muy buena esa película, está en Netflix. Es un peliculón, es un peliculón.
Entonces, te dejo aquí el link para que lo guardes. Vamos a regresar a prestar atención por acá, pero para que lo guardes y también lo tengas por ahí. Me encantaría que lo vieras y lo pudieras, como mucho de lo que platicamos hoy, llevar a cómo funciona en el trabajo. Entonces, hay unos key rationals que te quiero compartir el día de hoy antes de pasar a una experiencia interesantísima y luego pasar a aspectos claves en el trabajo y cerrar para preguntas que puedas tener. Uno, el rechazo afecta el bienestar emocional prácticamente de todas las personas. La realidad es que, como alguien nos compartía aquí en el chatbox, se nos ha obligado a algunas personas a ser diestros, se nos ha obligado a tener que tolerar ciertos estímulos visuales, por ejemplo, a personas que son más intolerantes a la luz que otras, por estas diferencias en nuestro cerebro. Entonces, hay que tratar de tener muchísimo cuidado en este sentido. Eh, los conceptos nuevos a veces pueden ser difíciles de procesar, entonces toma tu tiempo, recuerda que toda esta información es un intro, es importante que de aquí nos vayamos a ver un poquito más de información y las ventajas o desventajas cognitivas no dependen de las personas, sino del mundo como está construido, es decir, si es un mundo construido para diestros, pues para los zurdos les va a costar un poco más trabajo, pero no porque el zurdo esté mal, sino porque hay algunas cosas prefijadas que llega a costar trabajo. Ok, me gustaría que pasáramos a una fase prefinal, nada más como para hacer una brevísima entrevista con una colega que se encuentra por acá ya entre nuestro público. Este, Victoria, no sé si estás por ahí. Hola, buenos días, y aquí ando. Hola, Vico, ¿cómo estás? Tú y yo siempre en los mejores y peores momentos. Eh, Siempre. Les presento un poquito a Vico. Victoria Villanueva actualmente es administradora y es analista senior para una financiera importante en nuestro país. Y bueno, en realidad en todo el mundo es una empresa global. Vico, actualmente entiendo que vives con una condición del espectro autista y que bueno, has salido adelante de manera increíblemente resiliente. Entonces, yo realmente tenía para hoy un par de preguntas nada más para ti. No sé si puedas platicarnos bueno, es casi hicimos tal vez 3 minutitos. Vico, ¿qué ha sido lo más importante para ti de adaptarte a un mundo que definitivamente no está construido para las personas que tienen dificultad para relacionarse incluso táctilmente con los demás? Platícame tu experiencia en un 3 minutitos. Ok, rápidamente. Creo que lo más difícil, como tú lo dices, es entender que es un mundo que no está diseñado para nosotros. Que al final, por más esfuerzos que uno haga, hay muchas cosas que están en contra. El tema de luces, como dices, el tema sensorial, el tema de sonidos en una ciudad y también en una oficina. O sea, de pronto olores, cosas que de pronto pueden parecer como muy sencillas o pueden parecer como no tan importantes para muchas personas, para personas como yo específicamente en mi caso, se vuelven un tema como muy fuerte. O sea, de pronto tener un sonido muy fuerte me puede alterar por 2 horas. El tema de la alerta sísmica es algo que a mí me deja alterar a muchísimo tiempo y entiendo que a todos, ¿no? Pero a un nivel como ya no tanto emocional, sino completamente orgánico. Este, creo que el tema para mí ha sido sobre todo yo irme acostumbrando y el ir empezando a generar situaciones que me hagan a mí sentirme como un poquito más en calma y que me ayuden a toda esta sobreestimulación que recibo, poder modularla. Me encanta. Oye, Vico, y una pregunta final acerca de esto. ¿Tú consideras, por ejemplo, que las condiciones de la oficina, las condiciones incluso propias del trabajo, no sé, el orden de las actividades, la forma en la que interaccionas con los demás, se encuentra realmente adaptada a personas que viven, por ejemplo, con esta diferencia? ¿O, No, o es difícil? es muy complicado. O sea, creo que en mi caso específico, mi trabajo y mi ambiente laboral no lo está, pero mi líder directo tiene un entendido de qué es lo que yo vivo y a partir de eso puede hacer ciertas adaptaciones. O sea, yo tengo que seguir procesos, lo cual para mí es muy sencillo. Yo Ujú. tengo que seguir como, o sea, llevar orden, manejar números, tener todo esto, para mí es muy sencillo, pero necesito tener un ambiente que no es el normal en mi oficina, pero que con un poquito de empatía y un poquito de conocimiento, sobre todo, se pueden hacer ciertos cambios. O sea, a mí ya no me piden
que esté en ciertas reuniones donde hay como luces, no me piden que participe en ciertas cosas sociales que saben que para mí es incómodo, y ese tipo de acomodaciones las puede hacer mi jefe directamente en la empresa, tal cual, no tiene ningún protocolo para este tipo de padecimientos, porque pues la verdad es que la mayoría es falta de conocimiento, y es también un poquito el tabú de qué es lo que se imaginan cuando hablamos de autismo. Claro, claro. Vico, mil gracias por tu participación. Yo creo que Ujú. estos dos aportes han sido brutales para tratar de justamente migrar a ver qué cosas podemos hacer. Entonces, una vez más, Vico, muchísimas gracias por el espacio y por transmitirnos tan valiosa experiencia. No, gracias a ti por invitarme, que tengan un bonito día a todos. Muchas gracias, Vico. Entonces, vámonos a algo último, algo último. Este diagrama que les tengo acá habla acerca de cómo podemos migrar hacia entornos un poquito más saludables en este sentido. Y en realidad habla de un proceso histórico. Miren, hay cuatro grandes elementos acá cuando hablamos de cómo se incluyen estos temas de diversidades. Existe la exclusión, que es literal mantener a las personas fuera del círculo social. Por ejemplo, piensen en una etapa en la cual en las escuelas no se admitían niños, por ejemplo, con TDA o con autismo, ¿no? No se admiten niños en esta escuela con TDA. La segregación implicaba, como por ejemplo, tenemos escuelas especiales para personas con TDA, pues, escuelas especiales para el autismo, pero no se juntan con los otros niños. Eso es segregar a la población. Existe la integración, por ejemplo, en una escuela donde sí aceptamos niños con TDA y con autismo, pero tienen clases especiales. O sea, sí están aquí, pero tienen clases especiales. Entonces están integrados, pero realmente no conviven. Y la inclusión implica que están en la misma aula todos los niños y los maestros tienen la capacidad de identificar las diferencias y potencialidades, como por ejemplo dice Vico, me cuesta a mí seguir órdenes y seguir procesos, es muy sencillo para mí. Lo demás es lo que es complicado. Entonces el maestro se da cuenta tal vez de esas dificultades o de esas diferencias y las estimula o las promueve. Entonces, la idea de la inclusión es eso, que las personas estemos en algún centro de trabajo incluidos realmente. No es, bueno, tiene TDA, entonces solamente le damos este trabajo. Bueno, es que vive con alguna forma de espectro de autismo, entonces hay empresas para personas con autismo. No, buscamos una inclusión auténtica, pero este camino va a costar trabajo todavía y estamos en un proceso de aprendizaje prácticamente todos. Te dejo tips mínimos, tips mínimos. El mundo laboral a nivel de la neurodiversidad, puedes crear cultura a través del talento. Entonces, te quiero dar cuatro grandes áreas donde puedes empezar a trabajar. La selección. Acuérdate que las descripciones de puestos en tu organización tienen que estar libres de discriminación. Entonces, ten un interés verdadero en modificar cómo es tus baterías psicométricas, tus instrumentos de evaluación, que realmente se ajusten a las diversidades, a las posibilidades que existen. Utiliza la cualitatividad también, no todo es un instrumento cuantitativo. Las entrevistas tienen que estar ejecutadas por personas realmente sensibilizadas en que esto existe para encontrar los mejores puestos para estas personas. Cuida la iluminación, como platicaba hace un ratito Vico, la sobrecarga sensorial suele afectar a algunas personas más que a otras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte y analice el espacio para recién incorporados, es decir, una persona nueva entra, ¿cómo está este tema de la iluminación? Hay hasta normativas que regulan que esto no es excesivo, pero hoy sabemos que ciertas neurodiversidades lo sufren un poco más que otros. La parte de la gestión del talento y la cultura, recuerda que aquí es importante que los mandos medios realmente se encuentren mucho más capacitados en integrar estas dificultades o estos cambios, estas diferencias, para que todo el mundo podamos tener equipos mucho más diversos y por supuesto ajustados a la realidad del día a día. Las personas que son un poquito más extrovertidas, pues tal vez en ciertas actividades, personas que son más orientadas a procesos como Vico, en ciertas actividades, la cuestión es tener provecho de parte de todo. Genera instrucciones claras. Hay personas que tal vez algunos eufemismos o palabras como muy abstractas les sea costoso para ellos procesar. Entonces trata de ajustar tus instrucciones para estilos de aprendizaje mucho más concretos. ¿De acuerdo? Y finalmente visibiliza los sistemas de apoyo que internamente los líderes se involucren, las direcciones se involucren, etcétera. Entonces, hay que evaluar la satisfacción de los empleados en muchas vertientes y una de ellas es que tanto realmente nuestros entornos se ajustan a nuestras diversidades. Ahora sí, vamos a pasar a un aspecto de preguntas-respuestas. Este es un gran resumen de todo. Si yo tuviera que tomar una captura de pantalla, me llevaría justamente estas 5 pequeñas grandes prácticas. Llévatelas, es el resumen de todo lo que platicamos hoy. Y bueno, pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Va a ser súper concreto con ellas para que podamos aprovechar mejor el tiempo.
Muchas gracias a todos por el espacio, espero que les haya gustado el contenido. Vamos con alguna pregunta que pueda surgir, por favor. Listo, Octavio. Pues, bueno, primero muchas gracias por la presentación y aquí ya hay algunas preguntas en el chat. Aquí dice de Luis Cortés, ¿cómo un adulto que no fue diagnosticado de niño puede saber si es neurodiverso? Directamente es con un especialista de la salud mental y o con un neurólogo. Actualmente en México los protocolos para detección, por ejemplo, del TDA se hacen a nivel de psicoterapia, psiquiatría y neurología. Hay algunos síntomas que se encuentran prevalentes, como por ejemplo la dificultad para concentrarse en algunas actividades, prestar atención a una conversación prolongada, por ejemplo, una conversación de media hora, me cuesta mucho trabajo prestar atención o fácilmente mi mente se empieza a dispersar ante los mínimos estímulos. Es el mejor momento de acudir con un especialista para que se pueda ejercer el diagnóstico. Recuerden que a pesar de que se gestan en la infancia, tienen que ver con el neurodesarrollo infantil, pueden ser prevalentes en la edad adulta, nada más que se presentan de otra manera, como irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse en una reunión, por ejemplo. Entonces, buen momento para justamente acudir al diagnóstico. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Kitsia que dice, cuando las personas no gatean de pequeñas, tienen problemas de lateralidad. ¿Es eso una neurodiversidad? La lateralidad efectivamente lo es. Recordemos que, bueno, ya ha cambiado, por supuesto, muchísimo en los últimos 40 años, pero vivimos en un mundo donde uno entra a las escuelas y las paletas para que los alumnos se sienten, pues son para diestros, y por cada 5 paletas tendrían que tener por lo menos 2 para zurdos. Pero la realidad es que vemos que hay aulas de clases donde tienen 40 sillas, de las cuales 2 son para zurdos, ¿no? Entonces, los chicos lo sufren mucho. Entonces, la lateralidad es una neurodiversidad, pero claramente no es ninguna condición que requiera ningún tratamiento. Lo que requiere es ergonomía, es decir, que existan paletas hacia el otro lado o paletas enteras. Entonces, la lateralidad en sí mismo sí es una neurodiversidad. Los tiempos de gateo es importante que se exploran por parte de neurología pediátrica para ver si efectivamente es un tema de lateralidad o más bien se trata de un hito del desarrollo que nos está dando, porque a cierta edad ya se tiene que dar el gateo. Súper, muchas gracias. Perdón, antes de seguir, nos dicen que hay un cuadrito gris aquí Ah, en la pantalla sí, es el para chatbox. que puedan ver. Lo quitamos, ahí está. Súper. Mientras, aquí tenemos otra pregunta de Gabriela que nos dice, en la generación X no era común que se identificaran estas neurodiversidades, por lo que muchos de nosotros crecimos pensando que éramos raros. ¿Cómo podríamos ahora identificar si en realidad tenemos algún tipo de neurodiversidad? Me encanta. Directamente con los especialistas. Fíjense que hay dentro del campo de la salud mental 3 grandes especialistas que te pueden ayudar con esto. Médico psiquiatra, neuropsicología y psicopedagogía. Psicopedagogía, neuropsicología y psiquiatría. Son las áreas que se dedican propiamente al diagnóstico de las neurodiversidades. Toma en cuenta que un porcentaje elevado de la población vive con TDA, por ejemplo, que cuando somos adultos se expresa más bien como ansiedad. Entonces es muy importante que se haga esta exploración a tiempo y sobre todo si eres adulto que puedas ir a acudir a esta cuestión porque tiene un manejo y un manejo no desde la patología, no desde la enfermedad, sino un manejo desde cómo adaptarme mejor a una agenda, cómo adaptarme mejor a exigencias de la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Para que no vivamos justamente ansiosos por estas dificultades o modificaciones en cómo procesamos la atención. Súper. Aquí tenemos otra pregunta de Hilda Martínez que nos dice, ¿qué recomiendas para un joven con TDA? Definitivamente, si el diagnóstico ya está hecho, acudir al área de neuropsicología porque hay un grupo de ejercicios que se pueden realizar para mantener un poco más de orden, porque es las cuestiones que más sufren justamente. El tratar de mantener ciertas agendas, orden, minutas en el día, etcétera, les cuesta con mucho trabajo. Regularmente las personas, si nos comentaron algo, podemos mantener en la mente las 5 cosas que nos comentaron que teníamos que hacer, pero las personas con TDA les cuesta un poco más de trabajo. Entonces, hay algunas estrategias muy prácticas en este sentido, el dictado en los celulares, directamente el anotar en ese momento las actividades en una libreta, etcétera, puede ser muy útil. Algunas personas no lo requieren, otras sí. Entonces, acá lo más importante es que acudan justamente para recibir algunas prácticas y ejercicios de estimulación para la atención y tips para evitar la procrastinación principalmente. Ok, gracias. Bueno, ya casi estamos por concluir. Leemos una pregunta más de Yanira que nos dice, ¿cómo incluyo a una persona con dislexia dentro de la organización?
Me gusta muchísimo. Mira, una buena pauta sobre todo es primero es entender exactamente qué posición está teniendo. Si es una posición, por ejemplo, en la cual tiene que estar escribiendo correos, etcétera, y le llega a costar trabajo, se le puede pedir a las áreas, por ejemplo, de tecnologías que ayuden a que tal vez la computadora funcione a través del dictado. Hemos notado que, por ejemplo, cuando las personas le dictan a la computadora, suele ser muchísimo más útil para las personas con dislexia que cuando tienen que, por ejemplo, escribir. Ciertas actividades como por ejemplo hacer un oficio, podemos hacer como un peer review, que una persona le ayuda justamente también a revisarlo, no a hacerlo, a revisarlo. Afortunadamente ya tenemos, bueno, los correctores en las computadoras, entonces es mucho más difícil es que se nos vaya alguna letra, por ejemplo, que solía suceder con la dislexia. Entonces, un buen mecanismo de apoyo para estas personas, primero es identificar si están satisfechas con la actividad laboral y cómo se ejecuta y si esta es realmente ergonómica para ellos. Si la respuesta de ellos es, ¿sabes qué? Yo me adapto ahorita muy bien, realmente no encuentro dificultades, el hecho de que tenga autocorrector la computadora a mí me sana la vida, entonces no te preocupes, todo bien, perfecto. Tu primera pauta es preguntar si el tipo de actividad que está teniendo, es decir, el uso del teclado, si es mejor la dictaminación por voz, abre la conversación. Si hay alguna dificultad, se puede atender. Si te dice, no, todo perfecto, yo con el autocorrector me entiendo perfecto, entonces ya lo estás incluyendo en realidad, se incluyó previamente, ¿no? Entonces, pregunta directamente, es la mejor opción que tenemos. Muy bien, Octavio, muchas gracias. Pues aquí también te agradecen en el chat y vamos a pasar con Pati Hernández. Muchas gracias, Tania. Pues muchas gracias, Octavio. No nos queda más que agradecerte. Estoy viendo comentarios en el chat donde te felicitan, excelente plática, muchas gracias, muy útil, de mucha utilidad. Y bueno, voy a tomar todos estos comentarios para pues agradecerte también en lo personal. Hemos trabajado unos meses en lograr tener esta plática y poder armar este gran festival y este gran evento para toda la industria. Una vez más, como cada año, nos quedamos como industria con tareas. Si vemos, podemos percibir todos estos son temas nuevos para todos, donde todos estamos aprendiendo. Y como industria tenemos mucho que hacer por delante, ¿no? Y tenemos que ser ejemplo para muchas otras industrias que están viendo todos estos temas de wellness, del trabajo remoto, flexibilidad, etcétera, que pues nosotros tenemos que ser pioneros y poner el ejemplo. Así que pues los invito a todos a quedarnos reflexionando. Esta última pantalla que nos compartiste sin duda resume muy bien lo que tenemos que trabajar. Así que pues muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos por acompañarnos y ahora le paso la palabra a Yelgis. Muchas gracias, Patti. Y muchas gracias, Octavio. Ha sido una excelente charla la que tuvimos el día de hoy. Ya Patricia hizo una muy buena conclusión y entonces a mí lo que me resta es comentarles que hemos llegado al final de las actividades del Dive In en México. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día martes en las 2 charlas que sostuvimos. En la charla de hoy también ha sido un placer para nosotros ver tantas caras conocidas, tanto de forma virtual como de forma presencial. Los invito a que sigan participando en el Dive In Festival a través de la revisión de los videos de las charlas que se han sostenido en más de 150 lugares, 40 países, 150 charlas y mucho más. Todo va a estar disponible para que los vean on demand a partir de las próximas semanas. Así que todavía queda mucho de este festival. Y aprovecho para darle gracias a todas las organizaciones que participaron en el Dive In Festival en México. Quiero empezar por AIG, Aeon, Shop, Marsh, Sompo, Swiss Re,